Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a otro capítulo de este podcast que se llama Brújula para un Mundo Minero. Como siempre, estoy muy bien acompañada de mis dos. Yo modero esta conversación. Realmente no es una conversación de tres porque estos dos son unos cracks en temas de minería, además en opinión pública. Entonces, una mezcla espectacular para conversar. Saludamos a Jaime. ¿Qué hubo, Hills? Jaime, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que escuchen este Mi podcast. saludo oficial. Y a Silverio, hola Silverio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Diana? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Todo súper, todo súper. Qué alegría volverlos a tener por acá. Les cuento, como siempre, voy a recordar los 3 segmentos que tenemos en esta conversación. Vamos a arrancar conversando sobre un par de noticias o artículos que nos encontramos en prensa sobre minería. Curiosamente, estos dos que tenemos el día de hoy le hacen seguimiento a la conversación que tuvimos en el podcast pasado. Entonces, qué chévere poder seguir conversando sobre la misma línea. Luego vamos a chequear un poquito datos de la Brújula Minera 2024, Sí. que ya se lanzaron, que ya son públicos, para seguir hablando sobre estos datos que les cuento. Este año cumplimos 10 años de Brújula Minera. Y finalmente, la sección especial o particular, esta vez también les traemos un video muy, muy chévere. A mí me encantó ese video, es corto, pero muy, muy diciente, y sobre eso vamos a conocer la opinión acá de estos dos personajes. Entonces, sí, si me permiten, pues vamos a arrancar de una vez, siguiendo un poco, porque Silverio, la conversación pasada, nos decía el dato cercano de cómo estaba el tema pues de oro ilegal, y vea que salió en El Espectador ya el dato que es, voy a leer, y dice que en Colombia el 80%, usted no estaba mal, fue tal cual, del oro exportado es de origen ilegal. Una parte de ese mineral proviene de áreas protegidas en la Amazonía, y eso es, digamos, uno de los temas que más complica el asunto de la ilegalidad. Y más adelante, la noticia menciona, permítame un momento y les busco el dato que quería darles. Y es que, por ejemplo, mire esto. El top 15 de las comercializadoras del oro colombiano, que concentran más del 72% del envío de oro a otros países, hay por lo menos 3 de ellas con procesos penales ante la fiscalía. O sea, es un tema en el que le están echando mano, pero pareciera que todavía hace falta. Y esto se combina un poco como con esa conversación que teníamos nosotros en el podcast pasado, y es sobre como lo subestimado que está el tema de la ilegalidad en el oro. ¿Cómo ven esto? Y sobre todo combinado con un tema ambiental tan importante, que esto es más que una noticia, es un artículo de una investigación importante que refleja El Espectador sobre todo este oro ilegal que es extraído en su mayoría en la zona amazónica del país. ¿Cómo ven entonces ustedes o qué podría ser una salida hacia este negocio? Porque además otro dato que botan es que el factor agravante del oro ilegal en Colombia es que termina financiando las organizaciones armadas ilegales. Sí, sí. Pues es que el 80% del oro exportado es ilegal. Eso ya con eso queda uno estupefacto. Pero, digamos, se ocurre en la medida en que hay 3 monedas globales: el dólar, el euro y el oro. Y el oro, en la medida que haya sanciones de monedas de Estados Unidos a otros países, el oro se vuelve más como como una moneda de transacción. En el caso de India, que es el mayor comprador de oro en el mundo, el oro es una moneda de transacción completamente válida. Digamos, usted compra las cosas con con el oro, la gente por eso compra tanta joyería. Entonces, pues, digamos, ahí hay una demanda de manera global que se va extendiendo, y en Colombia, pues, tantas prohibiciones para hacer minerías en que haya mayor ilegalidad. Sí, mire, yo le complemento algo en ese sentido. Eh, Cuando ustedes recuerdan, incluso los que coleccionamos algunos billetes, ¿sí? Un billete de 10 pesos, ¿sí? Decía, el Banco de la República le pagará al portador 10 pesos oro. Sí, O sea que le daba oro. sí, Las reservas de un país estaban en oro. sí, Estuvieron hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el Fondo Monetario y cuando se creó el Banco sí. Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero específicamente el banco, Hasta los digamos, 80s en el Colombia, fondo, ¿no? no, pero no le cambiaban por oro. Ok. Es que antes sí le cambiaban por oro. ¿Por qué? Ah, Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se firmó el acuerdo de Bretton Woods, que sí, estableció
una divisa patrón, que Sí. era la que sustituía al oro. Al oro. Y ahí se creó, o sea, Estados Unidos, como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, le impuso al mundo su divisa patrón, o sea, Sí. para reemplazar al patrón oro. Ok. Entonces, digámoslo ahí, y se siguen Entonces, manteniendo yo sí me reservas. acuerdo en el colegio, en los 80s, que le dan a uno el billete de 10 ¿Sí? pesos oro. Pero, no, pero la idea es que antes se podía ir al Banco de la Ah, uno lo República y cambia. decirle al Banco de la República, por favor me da el oro equivalente Sí. a este billete. Sí. Y era el mecanismo de política monetaria, si se Sí. quiere. El Banco de la República pues, fue creado en el año 1923, o sea, Sí. se acaba de cumplir 100 años. Pero eso, digámoslo, era lo que pasaba. Y el Fondo Monetario creó lo que se llamaron los derechos especiales de giro como una moneda para equilibrar balanzas de pagos, ¿no? En digámoslo, en títulos, Sí. porque no le podía dar oro a los bancos centrales porque pues, el Banco de la República necesita un crédito de tanto en oro, pero no podían cargar el oro y llevarlo. Entonces, Ok. digámoslo, eso fue lo que ocurrió. Entonces se cambió el patrón oro por el patrón de cambio oro, que era, digámoslo así, el dólar. Ese es, digámoslo, la razón, el argumento, digámoslo, central. Sin embargo, como el oro es de las pocas mercancías que no pierden valor, porque el papel moneda se imprime y entonces Sí. se puede producir en un momento dado, el oro no, el oro está, digámoslo, en lo que es la tierra y el oro son bienes que tienen un valor en sí mismos, Sí. intrínsecos. Sí. Esa, digámoslo, es la explicación, pues no digamos técnica, pero sí histórica sobre el tema. Entonces, yo creo que eso se ha pensado a veces que el petróleo podría sustituir al oro, No. ¿sí? Pero no es así, ¿sí? Y evidentemente, cuando a veces sube el precio del petróleo, ¿sí? Cae el precio de la divisa, ¿sí? Porque hay que entregar más dólares para la divisa. Y entonces se decía, ¿eso pasa con el oro? No. No. Entonces, cuando, por ejemplo, Estados Unidos comete un error, como ocurrió, por ejemplo, en Irán, todo lo que ha pasado en la década de los 70, en el primer embargo petrolero y todo eso, entonces Estados Unidos hacía eso y el dólar se desplomaba. Y entonces la gente entendía que el único bien que no pierde poder, valor en sí mismo del oro, y entonces se va a comprar oro. Eso es lo que pasa hoy. Sí. Cuando hay una crisis económica, cae el dólar y sube el oro, ¿sí? Entonces eso, y no hay sino esa divisa patrón todavía. No quiere decir que no se hagan negocios en otras divisas, en el caso China o en el caso del Reino Unido, pero ahí es donde está, digámoslo, el fondo. Entonces, todo es una consecuencia de esa concepción original de que el oro tiene valor en sí mismo. El oro no depende ni de la Reserva Federal, ni del Deutsche Bank, ni de nadie, ni del Banco de Tokio. No depende de nadie, depende de sí mismo. Okay. Esa es la razón por la cual el oro tiene valor en sí mismo. Pero sumémosle una cosa, a ver si ustedes me responden una incógnita que he tenido y que tenemos todos desde hace mucho tiempo, y es la facilidad de meter en la economía legal aquel oro que hace parte de la extracción ilícita. ¿Sí me entiendes? Sería muy difícil uno decir, no, pues entró petróleo de quién sabe de dónde, el origen, y sobre todo con este dato de que el 80% viene de una extracción ilegal, pero es como tan sencillo meterlo a la legalidad en la economía. Estas comercializadores es muy difícil, y esto es lo que es un problema que desde hace rato se viene tratando de mejorar con el tema de la trazabilidad del oro y demás. Eso también es un factor que le mete un poquito más pues dificultad a este asunto de controlar, y es la facilidad de lavar el oro, por decirlo así. Claro, lo que pasa es que hay que volvernos ya prosaicos, ¿me entiendes? En el buen sentido de la palabra. Tener oro no es ilegal. No. De acuerdo. Tener coca sí es ilegal. Sí. Entonces, la manera de lavar la coca es a través del oro. Entonces, las cifras son contundentes. Antes de entrar al tema del Amazonas, en Colombia oficialmente se producen 55 toneladas de oro. Sí. Reportadas. De las cuales el 60 o el 70% son, digámoslo, ilegales dentro de esas 55. Sí. ¿Sí? Entonces eso da 33, 34 toneladas de oro. Y las cifras del DANE
de exportación de oro el año pasado fueron 68 toneladas de oro. Uno no explica Están perdidas. ¿de dónde sale? Entonces, viene ahí el tema. Entonces, ahí hay un gran, digámoslo, lavado. Evidentemente, y reiteramos, el narcotráfico, el tráfico de personas, todo eso, no solo se nutre de oro, se nutre de muchas otras más actividades, pero la manera de lavar el dinero sí es, digámoslo, el oro, ¿sí? Entonces, ahí es donde está. Entonces, hay una relación perversa, no tanto por el oro en sí, porque el oro, como decimos, es un metal precioso, exclusivo y que no pierde valor, ¿sí? Sí. Es lo mismo que hicieran, lo mismo que con la tierra, pasaría, digamos, lo mismo. Pero se trata como un negocio ilegal. Pero se vuelve el mecanismo, o sea, la transacción lo vuelve ilegal. Pero toda la manera en que el Estado trata el negocio es como si fuera un negocio ilegal. Bueno, no, porque el Banco de la República es el único autorizado a comprar oro. No, pero el negocio minero, minero lo tratan con... Yo digo esto, por ejemplo, la última vez que quisieron hacer para reducir el oro ilegal, reinventaron el RUCOM, el Registro Único de Comerciantes. ¡Qué estupidez! Lo que hicieron fue reducir el porcentaje de oro el reportado como en un 80%. Actualmente, la otra vez estábamos viendo las cifras en Chocó y en las áreas de producción minera, y entonces habían pasado de producir, haga de cuenta, de reportar X número de toneladas antes del RUCOM, y después del RUCOM se reportaron menos del 20% de lo que se reportaba antes. Entonces, porque se inventaron otra regla. Y para la minería han inventado un montonón de reglas. Y adicionalmente se sigue así afirmando que la minería es la actividad con mayor impacto. Este mismo estudio del espectador dice que se identificaron entre el 2023, 22 y 23 10 puntos de minería ilegal dentro del área protegida. 10 puntos, ¿cierto? Sí. Y habían dejado 72 hectáreas deforestadas. 72 hectáreas deforestadas en un área de 1.092.000 hectáreas. 72 hectáreas es menos de lo que se deforesta en un día por ganadería. Y esto es la minería ilegal. No, o sea, no estoy diciendo que no haya impacto, no estoy diciendo que sea una recocha, pero es que si usted se pone a ver, si en los 10 puntos que lograron encontrar en un área de 1.092.000 hectáreas, se encontraron 72 hectáreas deforestadas por el oro. ¿Cuáles son las razones? ¿Quién las encontró? Aquí, digamos, parques nacionales, el sobrevuelo del área de parques naturales. Pero son 1 millón de hectáreas. Sí. Encontraron 72, eso, digámoslo, yo creo que eso está Tiene que haber muchísimo más. Puede que haber más, porque es que es muy puede difícil. Que haber más, pero es que 72 hectáreas no es nada. Entonces, lo que quiero decir es, se siguen inventando vainas, creen que crear una nueva regla para la actividad minera es un buen invento para reducir la ilegalidad. Y en realidad lo que hace que promuevan más la ilegalidad es la cantidad de reglas que existen para hacer minería. Pero son unas reglas que son locas. Es lo mismo que pasa con la formalización laboral. Entonces dicen, vamos a mejorar la formalización empresarial y se inventan otra regla. Vamos a inventar la formalización laboral, se inventan otra regla. Lo mismo pasa con la minería. La cantidad de reglas para hacer minería de oro en Colombia son tan absurdas que promueven el negocio ilegal. Entonces ustedes dicen, vamos a combatir la minería ilegal. ¿Cómo? No, pero yo sí creo que tiene que haber unos mecanismos de regulación que tienen una serie de variables que intercomunican, ¿se me entiende? Sí. O sea, no puede ser evidentemente un solo... es que las cifras de la exportación de oro están registradas, las tiene el DANE, y si el DANE las saca en la aduana, son 68 toneladas. O sea, la exportación de oro, pero claro, así, es legal. Pero es que la manera de combatir esa ilegalidad es simplificando el proceso. Pero el proceso significa que entonces no se registren. No, el proceso... Esa es la explotación donde debe estar. De toda la explotación. Sí. Simplifiquen todo ese proceso para que usted pueda explotarlo de una manera más fácil, porque no se registran en gran medida porque vienen de unos montonón de proyectos que han sido imposibles de formalizar. Claro, pero es que si estamos diciendo que más de la mitad es ilegal. El 80% de lo que se exporta. ¿Pero quién lo hace? Eso no lo hacen las empresas legítimamente constituidas. No, pues es que le dicen, y mucho de eso lo hacen informales que hubieran podido hacerlo de una manera informales, formal. No digamos, ilegales. No, es que hay una cadena. Hay una regla diferente, porque es que el informal no es ilegal. El informal es un asunto informal. Sí. Y el
el ilegal, digamos, la criminalidad es cuando se coopta la informalidad por cuenta de la banda criminal, porque resulta que el informal que hace la minería informal encuentra tantos obstáculos para formalizar la operación que termina recurriendo a las bandas criminales para proveerse de Yo no bienes y creo en servicios. esa relación Uy, tan directa. total. Porque es que usted para comprar explosivos en Colombia, ¿usted dónde Ok. compra los explosivos? Le tienen que pedir una carpeta de autorización del Ministerio de Medio Ambiente con su licencia ambiental. No. Y en Indumil. Exacto, en Indumil. Bueno, Entonces le piden un entonces, montón ¿qué de decimos? requisitos. No, que no sea Indumil, sino que la gente compre los explosivos. Y Que los compren traigan. en Indumil, pero que no le pidan todos los requisitos que le piden Pero, hermano, actualmente. en un país con estos niveles de violencia, que las armas, Claro, si uno pero si usted genera va a eso, la poner puede una comprar los no, grupos pero nadie va a ilegales, poner. el Tren de Aragua, y le puede No. comprar la guerrilla. Pero es Entonces que usted vamos no va a decir, comprar las bombas. perdón, hay una cosa que se llama dulce presencia, que se llama la inocencia y se cura con la edad. ¿Sí entiende? No, No, gracias, porque no vamos a por llamarlo joven, no sé, le estoy Claro, llamando. no, yo estoy ¿Le está agradecido. diciendo Yo inocente estoy a agradecido, Jaime? yo estoy agradecido. Es una Estoy dulce agradecido. presencia que todos No, la de tenemos. verdad, Pero de entonces, verdad. Hasta ¿cuál en es el la- amor tenemos la inocencia y no Pero importa Silverio, la edad. entonces ya le De verdad, yo entendimos. sí le Entonces, agradezco. ¿cuál es la medida para evitar que esa informalidad que tiene un montón de obstáculos para formalizarse no termine pues cooptada por la ilegalidad? Mire, Digámoslo te así, voy a si hay decir una una, si cosa. hay una relación. En Chile no hay informalidad. Pero no hay oro como hay acá. Bueno, Sí, es entonces que es- ya descendemos, sí. ¿no? Entonces no es la minería. Ah, como no, tal, estamos hablando del oro, ¿sí? de Como el acuerdo. oro, Sí, pero señor. también en De los minería materiales de oro. construcción hay una dosis de No hay, ilegalidad, no hay Ujú. carbón digámoslo, ni muy oro. grande. No hay ¿sí? carbón y oro. La verdad, la informalidad en el carbón es relativamente baja. En el caso de Boyacá hay Sí. bastante. Sí, pero en el caso de Cundinamarca también, pero tampoco es que sea... Se ha disminuido. Se ha Se ha disminuido. disminuido porque ha logrado, digamos, acumular un capital y un conocimiento. Pero mire, yo Pero pienso, apuntémosle al oro, usted que es lo piensa de Entonces, piensa en las la mineros, ilegalidad. los mineros y en las esmeraldas y en la minería de oro. Ujú. Usted tiene unos mineros que son tradicionales, realmente sí son tradicionales, que saben hacer eso. Es un trabajo jodísimo, es un trabajo intenso, es un trabajo de unas jornadas absolutamente absurdas y adicionalmente los requisitos que les piden son los mismos que les piden para una empresa grande. Yo no veo, cuando uno ve los planes de manejo ambiental que le piden a una operación pequeña, usted se coge la cabeza a dos manos y dice, pero ¿por qué le están pidiendo esto? No, porque es que cuidamos mucho el medio ambiente. Yo Pero sí no pienso, solamente por eso, y entonces Jaime. Yo sí creo que hay los terminan mecanismos. empujando a una situación en la cual para proveerse del, digamos, otro elemento es, por ejemplo, el crédito. El crédito no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a cuenta bancaria, no tienen acceso. Pero si no tienen nada, no tienen ninguna propiedad, no tienen nada, tienen nada. un título que es un No- un papel, no más. no tienen y van nada, a pedir entonces- crédito, pues es normal que en las condiciones de ortodoxia el sistema financiero opere. Bueno, entonces todo el yo creo sistema que la está para que salida la usted hemos termine. planteado aquí. Simplifíquela. No, vamos a Simplifique decir, el proceso el de Estado minería. tiene que jugar un papel Desregularice. muy importante en la regulación, no en la desregulación, en la Yo regulación hablaría de en la ese sector de pequeña y mediana pero minería artesanal. Desregularizarla. Porque es que son tantas las normas y tantas las reglas que le han puesto al sistema. Se enojó que Silverio. se armó. Le han puesto tantas las normas al sistema que la regularización hace imposible. Es que cuando le piden a usted un plan de manejo ambiental, esos planes de manejo ambiental son muy sofisticados. Eso no reconoce esa realidad. De pronto no es humana. desregularizar, pero por lo menos No, desregularizar. ajustar la Quite regulación usted puede al- quitar 25 a la requisitos. escala. Exacto. 25 requisitos. Y los 25 requisitos haría que la gente por lo menos formalizara. De esos 25 requisitos que usted podría quitar, que son dentro de esos los requisitos para acceder a explosivos, que a mí me parece una brutalidad exigir todos esos requisitos. Sí. Porque el problema no es que no hayan explosivos, los hay. Y hay en grandes cantidades. De hecho, los proveedores de explosivos y el mercado de explosivos por el cual ganan los Bacrin es enorme. Mire, en Buriticá nosotros hicimos la siguiente cuenta. El kit de explosivos en ese momento lo vendía Indumil ya hace 10 años, 600,000 pesos. Hoy está como 1.300.000. Esos son $300, 1.300.000, 300 dólares, Sí. ¿cierto? Sí. Hoy en día, $350, vale. El kit de explosivos lo vende la Bacrin en $1.000. En 4 millones, entre 4 millones y 6 millones de pesos, $1.200 vende los kits de explosivos. Entonces quiere decir que por kit de explosivos se está ganando $900 mínimo. Y un frente de mina pequeño utilizaba 2 kits de explosivos al día. O sea que solamente un frente de mina pequeño le dejaba a la Bacrin entre $1.800 y $2.000 diarios.
En Buritica habían 200 frentes de mina. Eso le dejaba a la Bacrin $400.000 diarios solamente por el control de los explosivos, y no escaseaban. Los explosivos no escaseaban porque usted los puede traer de Ecuador, los puede traer de Brasil. Entonces el requerimiento de pedirle para que le vendan en Indumil los explosivos 50.000 documentos me parece una locura, porque usted debería poder decir, yo tengo esta operación, yo me hago responsable de estos explosivos y estos... Dulce presencia que se llama la inocencia. Hazte responsable y verá que tranquilo. Júrelo. No, yo creo que hay que cumplir unos requisitos, ¿sí? Unas normas. El que explota oro tiene que tener una regulación, tiene que tener, vamos a ponerlo así, root, para ponerlo en esos términos. Si el tipo no tiene root, hermano, qué pena, pues tiene que tener unas condiciones de seguridad, tiene que tener una serie de factores. Pues usted va a Segovia y en Segovia esas bocas de la mina, por ejemplo, que hay, no tienen un ventilador que lo van corriendo. Sí. ¿Sí? Y entonces uno dice, no, hombre, pero pues hay que tener cuidado, que son pequeños, que son no sé qué. No, hermano, los gases que se acumulan en esas minas, así sean pequeñas. Hay ¿no? hay más muertos por fatalidades en minas de carbón del centro del país, donde hay más formalidad, que en la minera de oro. Bueno, pero en buena, porque las condiciones son distintas desde el punto de vista de producción. Nomás, ¿cuántos muertos hubo en lo de Minmil? Podemos buscarlo, pero la mayor accidentalidad está en las minas de carbón del centro del país. Sí, pero... Que son más formales. Yo estoy, pero no quiere decir que los accidentes no ocurran en la construcción, que es formal. Además, que la construcción es el trabajo más riesgoso. Entonces, porque mueren más personas en la construcción, entonces va a decir uno, va a llevar a esa conclusión. Yo creo que eso es... Digamos, uno se podría buscar un camino en el cual busque una responsabilidad de la minería a pequeña escala informal, que tenga un menor impacto ambiental sin imponerle más regulaciones y trabas. Tenemos el tema de la acción que debe hacer el Estado en términos de la formalización, en términos de... Sí. El Estado no tiene que inventarse para competir con los grandes patal, sino atender... ¿Se acuerda de esa teoría de formalización de empresas que decían que usted tenía que simplificar al máximo el proceso de formalización? Y incluso hay un indicador del Banco Mundial que decía cuántos días le tomaba a usted formalizar una empresa, ¿se acuerda? Un indicador, crear una empresa, y decía tantos días, ¿cierto? Ese no se lo puede aplicar usted al sector minero en Colombia, porque hoy en día es tan absurda la creación, porque la mentalidad de, digamos, no es una... Si hablamos del tema empresarial y le damos la misma lógica, usted me tiene que mostrar que como en el Banco Mundial el número menor de procedimientos le permite a usted crear una empresa, debería ser el mismo criterio para la minería. Pero, totalmente de acuerdo. Pero el problema es que pero entremos a la data. En la data dice, usted tiene que, para crear una empresa, usted tiene que registrarse, tener un root. Tener un root y tal. Pero es que en la ¿Usted cree que la informalidad en Colombia, muchos de los informales tienen root? No lo tienen, hermano. No. ¿Por qué? Porque tienen, mire, en el sector agropecuario, la gran informalidad laboral en Colombia está en el sector agropecuario. Sí. Y una de las cosas que tienen es que todos quieren que no les pongan, no los metan como bienes, ¿sí?, exentos de IVA, sino bienes excluidos. El bien exento significa que tiene 0 de tarifa, pero tiene tarifa. Y entonces tiene que reportar a la DIAN. Ellos lo que no quieren es aparecer en ninguna parte. Yo creo que está bien. Está bien, eso es lo que estamos diciendo. Entonces le dicen, hombre, pero usted, no, que es que la DIAN nos pide papeles. Pues claro que la DIAN les tiene papeles, por eso no nos formalizamos. No, yo sí estoy bien que no le tengan que reportar a la DIAN. No, yo sí. Yo estoy... Sí. O sea, la ley de la selva. O sea, ahí sí no nos diferenciamos para nada de los mafiosos y del tren. Yo sí creo que no hay negocio agrícola que funcione con agro, pero eso será con IVA, pero bueno, ese es otro asunto. En el caso del sector minero y del sector minero informal, sí se debe simplificar, se debe desregularizar y se debe facilitar completamente la formalización. Y el banco, lo de la creación de las cuentas bancarias es que no es, digamos, fíjese que en el negocio minero usted no tiene acceso a absolutamente nada de lo que usted podría querer tener en el momento de crear una empresa. Al contrario, son un montonón de obstáculos. Entonces, eso ha limitado la posibilidad de generar, digamos, unas mejores prácticas, y sobre todo en el centro del país lo que funcionó fue la transición generacional. Y es que se dio digamos, y eso estuvo muy estudiado, tanto que hubo un caso muy interesante, y es que en los 90, no en los 90, ya comenzando estos años 2000, hicieron un programa de erradicación de trabajo infantil.
en el centro del país, en las minas. Y entonces ese trabajo fue muy bien y tal cosa, y quisieron volver a hacer el proyecto, otro proyecto nuevo de erradicación de trabajo infantil en las minas del centro del país 10 años después. Pues no lo pudieron arrancar porque no se encontraron minas donde hubiera trabajo infantil, en Boyacá y en Cundinamarca, incluyendo minas informales. O sea, no había trabajo infantil. No. Perfecto. Y de hecho se encontraron con un hecho muy impresionante, y es que los hijos de los mineros habían avanzado en el estudio. Pero ese hecho no funcionó con más regulación. Ese hecho funcionó con otro contexto social. Entonces sí creo que para el tema minero y para el tema minero de oro hay que reconocer que la informalidad no es ilegalidad, que la ilegalidad y la criminalidad entra cuando al negocio minero se le trata como un negocio ilegal. Y adicionalmente eso aleja la posibilidad de poner las estrategias que son centrales, que son la transición generacional, es decir, que los hijos de los mineros actuales puedan educarse para dedicarse a otros oficios en la sociedad del conocimiento y no en la sociedad solamente de materias primas. Y segundo, que puedan implementar programas de mitigación del daño ambiental. Pero mientras tanto son obstáculos transportables. Entonces son las mismas medidas, solo a la justa medida, a la justa escala del negocio mismo. Yo iría a quitar un pocotón de vainas. Sí, Pero se entonces pueden el quitar, pero ¿cómo diferencia entonces el que cualquiera vaya de todas maneras detrás de la minería? la hay un libertad de trabajo, empresa, según exacto, Jaime, la pero ni de libertad empresa. Exacto. Ahí no hay nada. No, yo creo que nos fuimos lejos. Ya Sí, me nos estoy corriendo nos un fuimos poquito lejos. No, hacia eso Silverio. no es así. Aquí hay unas normas de regulación Claro, que mínimo. hay que cumplir. Un mínimo. Sí, punto. Dentro de las cuales están, incluso si un banco le presta a un pequeño minero, ¿sí? Es porque el minero está cumpliendo Tiene unas soporte normas. para el Es préstamo. imposible que ni siquiera le abran la cuenta. Pero es que yo sí creo que los bancos tienen unas características especiales. Entonces, yo llego con $10,000 y digo, oiga, ábreme una cuenta. Y dice, ay, bueno, venga. No. Hay que saber de Hay dónde que, llegó o esa sea, plata. todo, digámoslo, eso ocurre así. Y entonces ahí, dado ese sector que tenemos de pequeña minería informal, ¿sí? No ilegal, informal, ¿sí? Porque el tema del tráfico de títulos también incluye el tema de la ilegalidad, pero esa pequeña minería informal, de subsistencia artesanal, yo sí creo que ahí el Estado puede jugar un papel súper determinante. Pues, Venga, lo y están haciendo en aprovecho- Chile. Aprovecho esa afirmación para irnos a la siguiente noticia. porque Yo no viene sé con Chile. si resulta o no Sí. en la respuesta que estamos buscando en esta conversación y que no llegamos a una sola. Quiero decir que Jaime y Silverio siguen encontrados en su idea. Libertad Pero- de empresa. Pero miren esto, justamente la semana pasada Colombia firmó convenio con Chile para mejorar la formalización minera en el país. Entonces el doctor Pardo se sentó con el director de ENAMI, que es la Sí, empresa nacional minera en Chile, que viene desde hace un montón de tiempo, y él tiene, iba a decir el man, perdón, el doctor tiene 3 ideales digamos, con este acuerdo. El primero es tratar de mejorar la falta de formalización de pequeños Sí. y medianos mineros en el país. No sé si eso le apunta un poco y Sí. llegamos a un punto medio en lo que estamos hablando. El segundo es involucrarse, digamos, que el Estado tenga un rol en la explotación y comercialización de los minerales. No De- dice de cuáles. Bueno. Y el tercero es garantizar, bueno, y esto ellos lo ponen, digamos, en la medida en el caso del oro, es para evitar que sean los ilegales quienes tomen esa comercialización. Yo no sé si es posible que o esa es no. una alianza tonta porque es que No. Chile no tiene el problema. No, yo estoy de acuerdo que con Chile hay que mirar las prácticas, las mejores prácticas pero de eso no explotación aplica. minera. Jaime, yo creo que eso tienen que hacerlo y mirar la experiencia, ¿sí me entiende? Ajá. En el primer punto estoy de acuerdo, pero es que en el segundo y en el tercero no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Ecominerales? Quiere realizar en Colombia y el exterior exploración, construcción, montaje, explotación de plantas, Así. aprovechamiento, Pongámosle comercialización. súper ecominerales. Y luego viene un capítulo que dice reindustrialización, Sí. transición energética, desarrollo agrícola. Por favor, ¿entiende? Eso no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo con el mecanismo de ver las prácticas, no solamente de Chile, recorrer y decir, oiga, mire allí lo que están haciendo, tal, para proteger a los pequeños mineros, a formalizarlos y tal.
Dios quiera que eso le prospere, pero el día que la Agencia Nacional de Minería vaya y le diga a un pequeño minero, oiga, venga, muestre su RUT, el tipo sale corriendo. Claro, ¿Entiende? pero Entonces, vamos a aceptar en aras de que el mecanismo, digámoslo, es válido, pero tiene un límite. O sea, eso no puede decir es que vamos aquí a hacer, y entonces se cogen la plática que les deja ya esos activos que... Los de Prodeco. Lo de Prodeco. Sí, no. Vamos, digámoslo así. Mire, en Chile, esta empresa está quebrada. No lo quería decir. Punto 1, está quebrada. El convenio. Y allá la otra chilena de cobre, ¿cómo se llama? Seco, la gran empresa. Sí, Coselco. Coselco. Ujú. Esa empresa produce, explota, hace y exporta más del 75% del mineral en Chile. Y esta creo que tiene el 7%, 6%. Pero lo cual yo creo que es una labor del Estado. Pero no es suficiente, sí, ¿para qué más? Pues es claro. Que mire el término del convenio. El convenio es el memorando de entendimiento para la transferencia de conocimiento, buenas prácticas, lecciones aprendidas en formalización y fomento de la pequeña y mediana minería con perfecto. Chile. Allá en Chile no hay de eso. Allá en Chile hay muy poquito. Es como si yo hago un convenio con Noruega para la transferencia de conocimiento, buenas prácticas, lecciones aprendidas en la protección de pelícanos, donde no hay pelícanos en Noruega. Mire, entonces es la misma tontería. Es como, ¿para qué firmamos un convenio con...? Para saber qué prácticas tienen allá, se pueden aplicar, cómo formalizaron fiscalmente, cómo legalizaron el tema financiero. Todo eso es pero eso no es lo que está diciendo aquí. Pero en el primer punto sí. O sea, en el primer punto, y el primer punto del famoso proyecto de ley que decíamos que quién sabe si pase y entonces quizá tenemos balas al aire, ¿sí entiende? Entonces, pero yo sí creo que el Estado tiene que tener unos mecanismos para formalizar y para ayudarle a los pequeños y a los pobres. Pero usted se va a firmar un convenio de transferencia de conocimiento, de buenas prácticas en fomento de pequeños y medianos. Se fue para el África a firmar. Pero yo creo que el convenio... Un convenio como que en serio. No, pero digámoslo, aceptemos que yo sí creo que en el pequeño y en las actividades no, es que ese no es el problema. Y tal, sí hay que hacerlo. Pero no, estoy de acuerdo, en eso no firmemos un convenio para mirar si el Cerrejón o cualquier... Pero es que la noticia es... Firmar un acuerdo con Chile. Sí. Para, digamos, aprender, digamos, con la empresa nacional de minería que está quebrada. Entonces, digamos, es como para todos los que no quieren que arranque con minerales, es como, tenga ese ejemplo de lo que está quebrado. Y firman el convenio ni siquiera para establecer, digamos, la gobernabilidad de la empresa, sino para... ¿De cuál empresa? Para la formalización de la a ver si aprendemos de NAMI a ecominerales. Para ecominerales. Entonces, para fomento de minería pequeña. Yo estoy de acuerdo con ese primer punto. Pero con entonces, los otros no. Jaime no está de acuerdo ni siquiera con ese primer punto. Tampoco con que sea el ecopetrol de la minería, ¿no? Porque con eso sí eso no puede ser. En el discurso, volvemos a la narrativa, queremos tener en minería un ecopetrol. Eso no tiene sentido. Ya lo intentamos. Sirve para el pequeño, y además, hoy las condiciones de la minería son muy distintas al año 51, cuando revirtió la concesión de mares al Estado colombiano. No, claro. Son cosas distintas. O sea, para resumir, le podemos decir al doctor Pardo, porque yo sí estoy entendiendo que Jaime sí está de acuerdo con el tema de que sí le apunta a los pequeños. Entonces, el mensaje podría ser, doctor Pardo, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, bueno. Apúntele solo al tema de los pequeños. Doctor Pardo fue Diana, ¿no? Yo no. Pero no se metan hay otro con el elemento. tema de ecopetrol, y otro minero. Ay, Dios mío, quedamos en la lista pero del no, si doctor estamos Pardo. en eso. No, ya lo respeto La mucho, empresa chilena fue creada en el año 60, si no estoy mal. O sea, estamos hablando de 62 años. Tiene una experiencia acumulada que yo creo que podría ser bueno. Pero hay otro tema en la ley, que en el proyecto de ley, pues en el anteproyecto de ley, porque pues finalmente eso, en donde dice quiénes la integran. Entonces la integra el Ministerio de Hacienda, el jefe de Planeación Nacional, Planeación Nacional, 2 delegados del gobierno, del presidente de la República, uno o dos del Ministerio de Minas, todos unos burócratas así, dice, para asimilar conocimientos. Una de las cosas... Bueno, pero ahí está el Servicio Geológico Colombiano y yo rescato que Servicio Geológico Colombiano es técnico, pero el servicio... Que le tenemos cariño desde el doctor Paredes, que en este momento es una recochita, lo dijo Diana ahorita, ¿no? El Servicio Geológico Colombiano es muy importante. Muy importante. De los datos
pero Muy no desde el punto de vista importante. de diseño de políticas. Del negocio No, tampoco. No, de Del negocio datos, de tampoco. información. Entonces, es para que lo tengan ahí de asesor y traiga los datos. científico. Sí, Es científico, científico. pero no desde el punto de vista de No, políticas. de política no, y eso es entonces, por lo eso que es han que yo digo, cometido. eso, digamos, entonces, ven, entonces resulta que el ministro un día es este, el pasado mañana Sí. la elección es otro, y cambian y tal. Sí. ¿Dónde asimilan conocimiento? En ninguna parte. De acuerdo. ¿Entiendes? O sea, Entonces, nos mantenemos en ecominerales, sí, pero no así. Ajá, sí, sí, pero además no llamen a Chile, pues a Chile hay muchas cosas que aprenderle. Política minera, hay que aprenderle. bueno, pero Bueno, hablando de política minera, voy a aprovechar y pasar al segundo segmento, señores. Vamos a hablar sobre los datos de Brújula Minera 2024, que justamente en avances de política pública, como que nos rajamos un poquito. Sí. Voy a irme a los datos, sobre todo, si quieren, pasen a la siguiente hoja, de lo que piensan las autoridades de gobierno, es decir, Sí. los propios funcionarios públicos. Avances en política pública según directivos del sector. Cuando le preguntamos a los directivos, y pensando en el último año, qué tanto ha avanzado en el país las siguientes áreas, ellos nos contestan. ¿Ha avanzado bastante o más ha avanzado algo? El diálogo social en 2024 el 42%. Confianza de las comunidades en la minería 39%. Capacidad operativa para atender emergencias 37%. Gestión y generación de información especializada para el sector 33%. Presencia en el territorio 31%. La transición energética, que se viene preguntando desde el 2022, pasó de 59 a 38 hasta 31% en 2024. Formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, 28%. Capacidad de las autoridades ambientales regionales, 26%. Coordinación entre las autoridades involucradas con la minería, 24%. Acceso a servicios financieros para el sector, también preguntándose solo desde 2022, pasó de 46 a 27 a 24% en 2024. Delimitación de las áreas de explotación, 24%. Lineamiento sobre la consulta previa, 23%. Definición de condiciones de los lineamientos para la obtención de las licencias, 22%. Confianza de los inversionistas en el sector, 21%. Capacidad técnica y conocimiento de la minería de los responsables de políticas públicas, 21%. Capacidad de los gobiernos locales, 20%. Articulación entre las diferentes entidades que intervienen en los procesos de consulta previa, que se preguntó solo desde el año pasado, pasó de un 24 a un 20%. Seguridad jurídica, 16%. Y respuesta a la explotación ilícita, 16%, siendo la política en respuesta a la explotación ilícita la de menor avance según los directivos del sector. Los avances en política pública según autoridades de gobierno. Cuando le preguntamos a las autoridades de gobierno, pensando en el último año, qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas, nos contestaron que ha avanzado bastante o ha avanzado algo. Gestión y generación de información especializada para el sector en un 57% este año. Diálogo social en un 53%. Seguridad jurídica 52%. Capacidad técnica y conocimiento de la minería de los responsables de políticas públicas 52%. Coordinación entre las autoridades involucradas con la minería, 50%. Transición energética, que se pregunta desde el 2022, pasó del 66 al 54 a un 48% en 2024. Lineamiento sobre la consulta previa, 45%. Definición de condiciones de los lineamientos para la obtención de licencias, 44%. Capacidad de las autoridades ambientales regionales, 43%. Delimitación de las áreas de explotación, 43%. Acceso a servicios financieros para el sector pasó de 51 en 2022 a 2023, 46% y 43% este año. Articulación entre las diferentes entidades que intervienen en los procesos de consulta previa, que lo preguntamos desde el año pasado, 55% a un 43% este año. Capacidad operativa para atender emergencias, 42%. Presencia en el territorio, 42%. Capacidad de los gobiernos locales, 41%. Formalización de la minería artesanal y pequeña escala, 38%. Confianza de los inversionistas en el sector, 36%. Confianza de las comunidades en la minería, 35%, y respuesta a la explotación ilícita, 34%, siendo esta la política pública con menor avance según las autoridades de gobierno. Retomando un poquito esta conversación, sobre todo en los avances en política pública según las autoridades de gobierno, voy a empezar de abajo para arriba.
porque significa que lo que menos ha avanzado es lo primero que va a mencionar. Según los funcionarios de gobierno, desde el 2023, es decir, desde el año pasado, lo que menos ha avanzado ha sido de manera constante una respuesta a la explotación ilícita por parte del gobierno, una política en este tema. Sí. El segundo que ha tenido, digamos, como ese retroceso, podría señalarse que es la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. Otro punto que estábamos hablando y que pretende ajustarse. Otro asunto que ha venido cayendo, pero en gran medida con, digamos, la puesta en marcha de este nuevo gobierno, es la presencia en el territorio. Y finalmente, pues hay un asunto que nosotros hablamos ya desde el podcast pasado, que es el tema de transición energética. Curiosamente, y esto se lo escuché al doctor Arteaga, pero lo comparto completamente, en lo que menos se ha avanzado es en esas banderas del gobierno actual. Los mismos funcionarios públicos que recordemos a quién le preguntamos nosotros, autoridades locales que son alcaldes y gobernaciones, nosotros le preguntamos a los mismos funcionarios del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano y a las autoridades ambientales y de control que son las CAR y el Ministerio de Medio Ambiente. Y concuerdan todos en que en esas banderas de política pública en minería de este gobierno actual es en lo que menos se ha avanzado. ¿Ustedes cuáles creen que es la razón para esa opinión? Bueno, yo voy a decir una cosa. Como la brújula lleva 10 años, tiene una ventaja y es que nos deja ver que hay cosas que llevan mucho tiempo mal. Ok. Entonces, digamos, por ejemplo, seguridad jurídica. Hoy en día, el 52% de los funcionarios de gobierno dicen que se ha mejorado, que se ha avanzado en eso. En el 2018 era 36%. Entonces, en términos de seguridad jurídica, dentro de lo que opinan los funcionarios de gobierno, las autoridades de gobierno, pues eso siempre ha sido una vaina como estructural. Es que pareciera que eso hace parte hasta del negocio mismo. Hasta parte del negocio, parte del negocio es la inseguridad jurídica. Sí. Pero digamos, si hay otras variables que eran peor antes, capacidades de gobiernos locales, en materia de confianza de los inversionistas del sector, confianza de las comunidades. Entonces había, digamos, este es un sector que siempre ha estado como bandeando con el tiempo. Pero lo que sí es dramático es que se había logrado avanzar en unas cosas, pero y desde que llega Petro empiezan a caer las mismas autoevaluaciones que hacen los mismos funcionarios. Y son en las propias políticas centrales del gobierno. Es decir, digamos, en términos de transición energética, se cayó esa vaina horrible. Es como si... ¿Hay política pública de transición No hay política, no hay energética? política pública. Es una recocha esa vaina. Y siendo una recocha, además están votando a todo el mundo y despiden a todo el mundo, que son personas que llevan 10 años y votaron hasta el que tenía la clave del Wi-Fi. Mire, yo pienso una cosa, Diana. No es medio rajado. O sea, uno no está medio rajado. No está rajado. ¿Está rajado o no está rajado? Claro. Y está rajado. Rajado. Así es sencillo. Entonces, ya se metió con el doctor Pardo y le va a comer a ese. No, el doctor Pardo finalmente, y él tiene que entender que él es un accidente, digámoslo así, de la política, en el buen sentido, digámoslo, de la palabra. Él fue designado ahí, seguramente, digámoslo, tiene que como tragarse algunos sapos porque es una cosa institucional, digámoslo así. Pero mire, yo estoy de acuerdo que esto lleva varios años y mucho tiempo, y hay ejemplos específicos de que lleva tiempo mal. Por ejemplo, mire, el tema de la consulta previa. La Constitución del año 91 estableció, aquí solamente la tomaron los últimos 2 años. Que la consulta previa, que es una cosa constitucional, debería ser reglamentada por el gobierno y entonces se ha presentado por ahí de vez en cuando, incluyendo yo escuché al doctor Germán Vargas Lleras cuando fue ministro del Interior y a Juan Fernando Cristo, también ministro del Interior, en un congreso minero en Cartagena diciendo: es que de este semestre no pasa la reglamentación de la consulta previa. Estamos hablando de hace, digamos, 10 años. Y hoy ese es el metro de Bogotá en minería. Estamos celebrando la consulta previa. En 32 años después, y no hemos hecho nada. No, porque además toca consultar la consulta previa y toca consultar las consultas para la consulta previa. Para la ley de la consulta. Para eso era la reglamentación. Sí, claro, pero es que el problema es que la devuelven es porque no fue objeto de consulta. Porque políticamente los congresistas, digamos, están ahí y al gobierno pues dice, bueno,
nosotros cumplimos con Esa es la presentar el proyecto pero de ahí ley. sí yo aplicaría la Bueno, constituyente de Petro bueno. para mirarlo de la constitución. Luego viene el otro tema, que es el código minero. Sí, Ok. hágale. En el año, si no estoy mal, y excúsenme, digámoslo, si soy impreciso, pero Hágale, finalmente que la eso- cantidad de tiempo. Un código minero en el año, a comienzos de siglo, y luego hubo otro año, en el año Sí. 2010 más o menos. Sí, Pero la Corte determinó que habían unos vicios ahí, procedimientos y de fondo, y entonces dijo, le damos 2 años al gobierno para que expida un nuevo código minero, ¿correcto? sí. Que tiene que llevarlo al Congreso y mirarlo y tal la cosa. Pues eso han pasado más de 10 años y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, el tema de la inseguridad en esos dos elementos claves que son consultas previas y el tema del código minero ha sido dramático. Entonces, claro, por eso, evidentemente, la inseguridad jurídica, digámoslo, es el tema así. Luego viene el tema de la... Pero el tema de inseguridad jurídica, yo sí me quedo con que eso es como el perro a las pulgas. O sea, acostumbrémonos en el El negocio. perro a las pulgas. a que pero- haya inseguridad jurídica. Pues no No. es que haya, pero digamos que hace parte como del riesgo, llamémoslo así. Bueno, hay una cosa que se llama el riesgo normal del Sí. negocio, evidentemente. pero en Colombia, Pero en Colombia, digámoslo, trasciende, Sí. digámoslo, más. Pero esos dos elementos que son claves desde el punto de vista institucional. Evidentemente uno le puede echar la culpa a la Corte, que la Corte decide qué tal la cosa, que se está metiendo en el tema de política, no sé qué. Todo eso es válido, pero así ocurre en todas partes del mundo. Acabamos de ver el ejemplo de Panamá, en donde dijeron Sí, un tribunal, sí, PAN, sí. esto es así, y eso hay que, pero hay digámoslo, que aceptar. esperar en Panamá qué pasa. Bueno, o sea, esperemos. no nos devolvamos esperemos, a Panamá. ¿sí? Esperemos. Yo Claro. tengo un tema que no me dejen pasar porque el tiempo pasa, pero yo quiero que esta idea quede acá y ahí sí digo, Diana lo dijo, y es, no me dejen detrás el hecho de la respuesta a la explotación ilícita. Yo quiero saber si la falta de política, o más allá de política, si que el gobierno esté tan quieto, le está abriendo la puerta. Es que este gobierno no ha hecho ni las reformas para facilitar la formalización, Ujú. ni ha hecho nada por evitar la explotación ilícita, porque ha resuelto una circunstancia de calma chicha. Digamos, eso sí es ¿se acuerda cuando a Fico le acusaron de la gobernabilidad, ¿cómo? La vernabilidad, ¿cómo le decían? Cuando decían que tenía acuerdos con la donbernabilidad le decían. Ujú. Eso es lo que están aspirando en las actuales cosas, un tipo de gobernabilidad en los territorios en que no friegan a los grupos armados. Y esa vaina tiene desbocado todo lo que está pasando con Continental Gold en Buritica. Es una vergüenza nacional. Y no les importa. No les importa y no tienen ningún interés en controlar eso. Yo creo que detrás hay todo un fondo de un modelo que quieren implantar, que quieren establecer, que aquí en el caso particular es que Ecominerales volverla una gran cosa que va a competir y que un día se queda con el Cerrejón, otro día se queda con el Pero eso no va a digámoslo pasar, así. sí. Pero esa es la pretensión. Pero si ya lo hicieron en el sector salud, ¿sí? Las pensiones están allá, el gobierno se ha cogido los recursos donde las entidades donde hay plata, Sí. que son bienestar familiar, que es el SENA, que es FINDETER, que es las pensiones, que es la salud, ¿sí? E incluyendo la reforma tributaria que están anunciando y la que hicieron en el 2022. ¿Usted cree realmente que eso pasa? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar lo de esas normas para la creación de esa empresa? No, seguramente no va a pasar porque ya el gobierno No. entra en una etapa de desgaste, Y el gobierno digámoslo. no tiene ningún interés de sacar esas vainas Pero- adelante, pero porque entonces el la gobierno lo que ha intención- hecho es dejar Sí. el gobierno no tiene ningún interés de sacar ninguna de esas grandes reformas adelante, por eso sacrificó todo por el cuento de la reforma a la salud. ¿Es que él cree que el gobierno, si hubiera tenido un interés serio con el tema de la legalización del cannabis, lo hubiera dejado hundir por un voto? O si tuviera un interés serio por el tema de formalización, lo hubiera dejado después de lo de la reforma de la salud? O si tuviera un interés serio en la reforma de la educación, lo hubiera sacrificado por sacar primero la reforma de la salud y la reforma laboral. No, el gobierno no. El gobierno quiere demostrar que el estamento no lo dejó y se acabó. Por Entonces eso son 4 años de quietud. 2 años que nos quedan 2, ya fueron 2, Ujú. y ya los otros 2 ya sabemos que eso tiene término de expiración, pero sabemos que no va a sacar nada porque además eso de la reforma tributaria, el mismo presidente la va a tumbar porque no se va a ceñir al acuerdo de los 2.3 salarios, sino va a querer fregar para subirlo a los 4 porque quiere tumbar la reforma pensional. El mismo presidente quiere tumbarlo para demostrar que no lo dejaron. Entonces, en estos temas de lo de la creación de Ecominerales y lo de la reforma al código de minería, yo ni siquiera
le gastaría 3 segundos a esa vaina, porque eso no va a pasar. Esto es un gobierno que gana perdiendo. Si pierde y no saca nada, va a demostrar al país que no lo dejaron. Sí, o sea, la verdad la teoría de que es que la economía va bien y el país mal, que la dijo por allá un expresidente de la ANDI, Fabio Echeverry Correa, digámoslo, yo creo que tiene una dosis de cinismo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, en eso, en el sentido Pero aquí de que la economía uno no va entiende, claro, muy mal, pero uno no entiende, por ejemplo, el presidente, después de mucha dificultad y de mucha transacción en el gobierno, no del cambio, sino del intercambio, ¿sí? él logró sacar esa reforma pensional en el Congreso. No, y sale con eso. Porque la quiere tumbar, porque la quiere tumbar. Digámoslo así, yo creo que ahí hay una dosis de improvisación, No, hay una dosis tumbar. pero eso es el todo. presidente de quiere todo, tumbar pero, esa reforma pensional para que demuestre que no le pasaron nada. ¿Y entonces va la constituyente? No, tampoco la va a sacar. Pero entonces la excusa o sea, ¿cuál es el argumento para hacerse el dolido? Pues es el argumento histórico. Para Demostrar que terminar no lo los 4 dejaron. años y decir no pude ir. Demostrar que no lo dejaron, que es la víctima de un estamento que no lo dejó. Eso es el argumento. No, válido, el bueno, pero finalmente la gente, ahí sí como se dice, todo el mundo individual, colectivamente va por el indicador de CBY, como voy yo. Entonces, si comienza a aumentar el desempleo, si comienza a haber para problemas las bases de Petro, que es lo único que le interesa a Petro, es que pero no lo las bases dejaron. de Petro también tienen empleo y las bases de pero Petro... Y para no, nosotros también ¿sí? ¿No es mejor que no haga que haga? ¿Mm? Pues son 4 años que no está haciendo, nos está haciendo daño, pero Este es un sector si hiciera. que... sí, no, pues es que en últimas... sí, no, si llegase a sacar adelante lo que se le ocurre está mal. Pero volviendo a este tema, no hay ningún indicador bueno. No. En el No, tema, no hay digámoslo, de minero, en el total de las Conclusión, autoridades, se rajó. digámoslo, no hay un sector. Se rajó, pero ha habido momentos en que también se han rajado. Pero es que si uno compara con el año 22, no hay ningún indicador que mejore. En el 2022 había mejorado, pero Claro. en 2018, como esto lleva tiempo. No, de acuerdo, pero si uno lo mira 22, No, en el 2022 hubo había indicadores subido. del 70%, por ejemplo. Sí. ¿Sí? En el diálogo social, 66%, hoy No, está que en 53%. Se había mejorado mucho. O sea, en la confianza de las comunidades en la minería cayó de 41 formalización de pequeña minería, o sea, pequeña los escala. indicadores son malos. Malos, tirando a pésimos. ¿sí? O sea, digámoslo así. Entonces, digámoslo, ese es un tema. Y eso en términos de las autoridades. Y en el término de las autoridades locales también, digámoslo así, hay un desgano. No por culpa de ellos, sino porque ahí sí, Jaime, lo que usted decía, de la entrada desde el punto de vista de las autoridades, la policía, el ejército, que han perdido espacio desde el punto de vista de atacar. Un alcalde, imagínense un alcalde por allá en donde le digan, mire, es que allí hay minería ilegal y hay una draga, no sé qué. ¿Por qué hace con esa vaina? Decir uno, si yo vivo aquí en el pueblo. Hablemos de sí, exactamente. Sí, yo vivo aquí en el ¿saben dónde vivo? Sí. Hay un tema de confianza muy grave a nivel local, a nivel de cuando los funcionarios públicos dicen, no, es que estamos peor que antes, ellos mismos, puede que públicamente no puedan decirlo, pero sí lo dicen. Yo creo que ahí hay un tema, digámoslo, serio. A mí sí me gusta que Brújula Minera se vuelve como la válvula de escape de los funcionarios de gobierno, porque aquí nos dicen qué es lo que está pasando, señores. Contentísimos. Y solo voy a cerrar con este datico que me da pie al siguiente segmento, porque el videíto, este se los traigo yo, entonces ya sé de qué trata. Y es que nos quedemos con ese dato de la política pública en transición energética, sobre todo basados en que Colombia debe ser un país que aporte al tema del cambio climático, ¿no? Entonces, por eso les traigo este video, chequémoslo y luego quiero escuchar sus apreciaciones sobre esto. Listo, Dona. Let's take a big picture look at what's going on here. Over the next decade, 2 decades, it is expected that there will be $150 billion worth of oil and gas extracted off your coast. It's an extraordinary figure, but think of it in practical terms. That means, according to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed, from those reserves, and be released into the atmosphere. I don't know if you as a head of state went to the COP in Dubai. Let me stop you right there. Do you know that Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined? A forest that stores 19.5 gigatons of carbon? A forest that we have kept alive
a forest that we have kept alive. Does that give you the right? No, Does no, that no, give you the right to does release that all give of you this the right? carbon Does from... that give you the right to lecture us on climate change? I am going to lecture you on climate change because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy, that the world enjoy, that you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guyana has kept alive. Guess what? We have the lowest deforestation rate in the world. And guess what? Even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now, we will still be net zero. Guyana will still be net zero. With all our exploration, A couple of we'll points. still be net zero. Powerful words, Mr. President, but a couple... I'm not completed as yet. I am not finished as yet. I am just not finished as yet. Because this is the hypocrisy that exists in the world. The world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is the developed world going to pay for it? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets, are you and your system in the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution and now lecturing us? Are you in their pockets? Are you paid by them? Are you paid to keep their message? ¿Qué tal la peinada de este presidente al periodista? Peinada. Le respondió como todos quisiéramos responder o como quisiéramos que pensara nuestro presidente, nuestro actual presidente. Es que ¿O cuando no? el tipo le dice al periodista, usted me va a enseñar a mí de... Sí. No discutamos algo que es obvio que se llama la hipocresía global. Me encantó. Sí, digámoslo, eso es así. Me encantó. Quizá para los que no sepan es que Guyana encontró petróleo en cantidades, son 150.000 millones de dólares que podría recibir en los próximos 2 o 3 lustros. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso es mucho dinero. Eso es apetecido, digámoslo, por cualquiera. Realmente Guyana no solamente tiene petróleo, sino también tiene oro, Mineral, sí. tiene otros, Sí. digámoslo, minerales. Se volvió noticia a raíz de lo de El hallazgo petrolero. y, No, y y la lo de, y respuesta lo de al- Maduro. Ah, y lo de Maduro. Ah, tema, sí. digámoslo, de Maduro. Evidentemente, es contundente porque dice cosas brutales, que dice, este es un bosque con vida, que lo hemos tenido siempre Siempre. con vida, ¿sí? Y ahora nos vienen a decir un mundo que ha acabado el 65% de la biodiversidad y nosotros no hemos quemado nada. Nosotros, aún sacando todo el petróleo, seguimos teniendo efecto neutro. Sí. Entonces Sí. nos vienen a decir aquí que, no, señores, usted no tiene absolutamente razón y ni me viene a enseñar, como dice Jaime, lo que el tipo... Yo creo que es una lección desde el punto de vista muy Moral. contundente, no política, ni No. ideológica, ni nada, sino Moral. moral y real. Y porque además el presidente le dice, y a mí nadie me ha pagado por esos servicios que sí No. le entregó al mundo en cambio. Correcto. Todos los servicios ambientales que Claro. Guyana desde hace Sí. muchos años Claro. dejó. Es que aquí en Colombia vamos a inmolarnos cuando... No. Yo creo que, mire, yo le voy a dar un ejemplo, Silverio, de lo tonta que puede ser la política, el tema de transición energética justa. Se llama comunidades energéticas. Entonces resolvieron. Hay un caso de un proyecto, que no voy a decir quién lo está liderando, ni... El proyecto es 8 comunidades desconectadas en las zonas más violentas del país, ¿cierto? Vamos a crear comunidades energéticas. Entonces, llega uno y yo conocí las comunidades energéticas en 1996 en San Vicente del Caguán. 1996 San Vicente del Caguán no estaba interconectado. Entonces, habían 2 generadores de diésel para el pueblo. Y los 2 generadores de diésel producían energía 24 horas. Y todo el pueblo lo mantenía a los costos, ¿cierto? Se dañaba uno, lo reparaban. Pero entonces esta gente dice, son 8 comunidades en la mitad de la nada. Necesitamos darles energía. Listo, papá. ¿Cómo quiere la energía? Entonces le dicen, bueno, hagamos generadores de gas. No, eso no me sirve. Tiene que ser solar. 8 comunidades. Renovable. Renovable. Entonces tiene que ser solar. ¿Qué pasa con la energía solar? Que la energía solar solo produce 4 horas al día, pero eso no es el costoso. Si usted tiene que darle 24 horas al día, tiene que comprar unas baterías y esas baterías tiene que cambiarlas cada 5 años. Perfecto negocio para nosotros los mineros, porque las baterías requieren un montón de mineral. Tiene que cambiarlas 5 años. ¿Sabe cuánto vale el proyecto? $35 millones. ¿Sabe cuántos usuarios son? 1,000. $35
millones de dólares para darle energía a 1.000 usuarios, para descarbonizar a 1.000 personas que no tienen vehículo, que no tienen fast fashion, cuya huella de carbono es mínima, que la gasolina es la lancha que utilizan para cosas. Entonces a ellos los vamos a descarbonizar. Sí. 35 millones de dólares en un país pobre, con esa misma plata, con los generadores normales. Si no quiere de diésel, de gas, usted produciría la misma energía para 35 veces más personas, incluyendo el tendido de energía, Silver. De acuerdo. ¿Qué tal el invento? No, mire, yo no sé si por efecto de la moda o por efecto de que todos estamos de acuerdo en un componente muy alto de la transición energética, o sea, digámoslo así. Pero esa transición energética hay que financiarla. ¿Y de dónde vamos a sacar? Solamente los combustibles fósiles son los que nos van a dar. No. Esta coyuntura hoy de los embalses y el ahorro de agua y que nos bañemos en 3 minutos, eso tiene, digámoslo, mucho de largo y de alto. Es un ejemplo brutal. El 65%, 65,7% para ser exactos, de Colombia en la matriz energética es hidro, ¿sí? El 29% es gas, carbón y diésel. Sí. 29%. Hay otro que es el bagazo, que es el 1% y no sé qué. Entonces, damos que el 96% está ahí, en esos dos sistemas. Hoy, energía solar, ¿sabe cuánto es? 3%. Hoy producimos energía solar 3%, con todas las vicisitudes y los problemas que usted... Y que eso avanzó, fue durante el Bueno, gobierno que no me gusta tanto, pero que en eso lo avanzó, que fue Duque. Sí, o sea, y ahorita a mí este sí gobierno a mí sí me gustaba el gobierno. Sí, entonces, pero y hoy sabe las térmicas, esas odiadas térmicas, son nos las que están mantienen esta salvando vaina. el sistema. Están Sí. produciendo alrededor del 40 o algo así. Claro. Usted se imagina donde se hubiera hecho al pie de la letra lo que quería hacer el presidente. Exactamente, o sea, eso no tiene, digámoslo, ningún sentido, porque es que estamos hablando de un sector que genera el 35%, el 40% de las exportaciones, 45%. Genera el 80% de los ingresos que reciben las regiones de las regalías. Sí. Ese sector. Genera el 35% de la inversión extranjera directa. Todo eso. Y ahora decimos, borremos esto. No, mire, la verdad, digámoslo, eso no funciona. Yo sí creo que, solamente para cerrar, que el tema de la minería y del petróleo, que genera desarrollo en términos más que nacionales, locales, y para ponerlo, para entenderlo, digámoslo bien, yo sí creo que tienen las autoridades locales un componente, digámoslo, importante. Mire, estuve mirando algunos planes de desarrollo y quiero destacar uno de un departamento que es Cundinamarca. Yo dije, va a decir Tolima. Tolima ganador. Cundinamarca. El gobernador que se reunió ya con el ministro de Minas y tal, y aquí se produce carbón, materiales de construcción, todo eso en Cundinamarca, tiene un plan de trabajo con la minería. Yo creo que eso es muy importante porque eso le da confianza a la gente, le da confianza a los pequeños mineros, a esos que yo defiendo. Que defienda abiertamente. Entonces, yo sí creo que hay unos espacios que hay que comenzar a luchar. Y el otro tema, sin la menor duda, es el tema de la descentralización, que se comienza a discutir. Evidentemente, no vamos a sacar una descentralización, una reforma a la descentralización en un mes o en 2 meses. Un tema para discutir a nivel nacional y hasta llegar a unos puntos de acuerdo con las regiones, ¿no? Entonces, yo sí creo que aplaudiendo lo que dijo el presidente de Guyana, ¿sí? Y la sinceridad con la que le dio frente a la hipocresía del mundo, que no solamente es en minería, es en muchas otras cosas que tiene, digamos, esa hipocresía. Yo sí creo que hay cosas que se tienen que trabajar en aras, digamos, estamos hablando de minería y es en aras de que esto es un sector que evidentemente pues su aporte al PIB no es brutal, pero tiene un impacto desde el punto de vista de desarrollo económico, social, en las comunidades, ¿no? Entonces... Yo creo entonces, y para cerrar un poco, seguimos en la semana de reflexión después de las marchas y sería muy bueno que entonces todo esto que pasó, esas cifras que nos dabas del 60 y pico % de la matriz energética soportada en agua, pues en el tema hidro, hoy en día están totalmente cambiadas. Gas y carbón están respaldando el 65, 67%, lo escuché ayer.
de la generación energética en el país, que sea un poco de reflexión para el gobierno, para la política pública, de entender que si bien nos vamos a mover hacia una diversificación de la matriz, no por eso tenemos que cerrar o apagar todas estas, el origen de la energía a partir del carbón y el gas, porque sigue siendo de respaldo, sigue siendo económicamente pues mucho más factible, pero además nos da la seguridad energética que necesitamos en el país. No porque sigamos cambiando la matriz energética significa que no vamos a mantener ese consumo interno que tiene el país, porque cada vez en el desarrollo vamos a utilizar más energía, vamos a necesitar seguir creciendo la como que país. tiene este gobierno es la transición energética injusta. Nada más. Esa es la transición energética injusta con Colombia. Pues con eso nos vamos y yo creo que ya le tenemos nombre al podcast, con esa transición energética injusta que nos está haciendo vivir pues este gobierno. Vamos a reflexionar sobre la lección que nos dio el carbón y el gas, pues de sobrevivir a estos finales del niño que acabamos de acabar, y cruzamos los dedos. Y pues les agradezco un montón por esta conversación. Creo que yo sigo aprendiendo. Y sigo aprendiendo a manejarlos a ustedes, a manejar esas ideas. Me encanta que no en todo estén de acuerdo. Silverio es facilito. Que aquí me dicen doctor Arteaga, ¿sí vio? Claro, hombre, Sí, claro que claro. sí. Doctor, y a usted es el que, querido, bueno, sí, y a usted en cambio el querido Silverio. Silverio. Esa es la diferencia. Sí. Mil gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos pues que nos sigan viendo, que nos sigan promocionando, que sigamos reflexionando entre todos a partir de estas conversaciones, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Y que compartan el podcast. Listo. Esto fue Brújula para un Mundo Minero. Mil gracias. Listo, Bueno. gracias. Chao. Feliz día para todos. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero.